La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. Tenemos el gusto de presentarles una serie que iniciamos hace algún tiempo bajo el título El choque de las civilizaciones. Como ustedes van a ver, mis queridos amigos, basándonos en datos históricos irrefutables, vamos a demostrar que al final de la era actual, mis queridos amigos, de la cual se habla mucho, desde muchos puntos de vista, hay un choque de civilizaciones que se describe en la profecía en términos de los puntos cardinales del mundo. Un choque entre el norte y el sur, entre el sur y el norte. Y luego que termina ese capítulo, mis queridos amigos, sigue otro choque entre el occidente y el oriente. Y una vez que termina ese capítulo, mis queridos amigos, sigue un choque más entre el oriente y el occidente. Y finalmente, mis queridos amigos, vamos a demostrar, esto no va a continuar para siempre como el círculo vicioso de la historia humana, sino que nos acercamos a un fin definitivo de la guerra sobre el mundo, mis queridos amigos, y a un orden mundial que será dirigido por un gobierno mundial en el cual se pondrá fin, finalmente, para repetir un poco, a lo que es la guerra, mis queridos amigos. En la primera parte de esta serie, la cual les ponemos a su alcance con que ustedes la soliciten con todo cariño, mis queridos amigos, analizamos los choques entre el sur y el norte y el sur. Históricamente nos podemos referir a ese choque que se inició después de la muerte de Alejandro Magno entre el norte y el sur, entre los seleucidas y los ptolomeos. Seleucidas en el norte, en la parte que hoy sería el país de Siria, y los ptolomeos en el sur, en el país de Egipto. Y esa serie de choques, mis queridos amigos, llegó a un fin cuando Roma, el Imperio Romano, en la parte norte, mis queridos amigos, invadió a Egipto después de la batalla que se conoció, la batalla de Accio, cuando Cleopatra, la última descendiente de los Ptolomeos, aliada con Marco Antonio, fue derrotada por Augusto en el año 31 a.C. y Roma se apoderó de Egipto y le puso fin a ese primer capítulo al conflicto entre el sur y el norte y el sur. Es fácil de averiguarlo en la historia, mis queridos amigos, pero ese conflicto no habría de terminar ahí. A lo largo de la Edad Media, después del surgimiento del Islam y después de la muerte del fundador del Islam, Mahoma, en el año 632, mis queridos amigos, ese conflicto se reinició y tenemos los datos históricos en las cruzadas. Fue un conflicto entre el norte, el sur y el norte y el sur, principalmente en una lucha por la ciudad de Jerusalén. Todo esto lo tenemos explicado con datos, con lujo de datos históricos, y se los enviaremos absolutamente gratis a ustedes, mis queridos amigos. Pero una vez que el norte se apodera del sur, y yo les expliqué la vez pasada, será cuando una restauración del Imperio Romano, de la cual ha habido 6 restauraciones. Por eso es muy importante, y usted me perdona que empiece a citarles muchos datos históricos, pero es para demostrarles a ustedes qué es lo que el futuro nos depara y nos va a afectar a todos los que estamos sobre la faz de la tierra, mis queridos amigos. No es que les quiera traer malas noticias, pero lo que el futuro nos depara de la parte más inmediata es una tercera guerra mundial. Pero hemos hecho esta serie para traerles a ustedes buenas noticias que están más allá de esa tercera guerra mundial, donde finalmente se pondrá, por decirlo así, el punto final, y me perdona la redundancia, a este círculo vicioso de guerras y guerras que ha sido lo que ha escrito la historia humana, que está escrita con sangre, mis queridos amigos. Entonces les hago esta pequeña introducción
de que ya hablamos del conflicto de las civilizaciones, del choque de civilizaciones, y que terminó y va a terminar con una invasión de una restauración de Roma en el norte contra un baluarte del poder musulmán en el sur, en el país de Egipto. Y la historia se repite, tal como ocurrió en el año 31, amigos míos, ustedes pueden verificar esto en la historia, va a volver a ocurrir dentro de pocos años. Este conflicto entre religiones, representadas por puntos cardinales en la profecía, no ha terminado, y ustedes saben que actualmente es una de las cosas que mantiene al mundo atento a las noticias, mis queridos amigos, es el conflicto del Medio Oriente y la lucha por la ciudad de Jerusalén. Pero todo esto lo explicamos en un programa anterior, y ahora les quiero explicar cuál será el siguiente choque. Hay un dicho muy conocido, dice que la historia se repite. Ahora yo les voy a decir exactamente cómo se repite, no por especulación mía, mis queridos amigos, sino basado en la única fuente absolutamente fidedigna que nos puede decir cómo se va a repetir la historia. Y para presentar el programa les digo lo siguiente, amigos míos. El único imperio en el hemisferio occidental que ha sido restaurado una y otra vez es el Imperio Romano. El Imperio Romano fue destruido por primera vez en el año 476 de nuestra era, mis amigos míos, cuando Roma fue saqueada por primera vez. Pero Roma fue restaurada en el año 554, lo que se llamó la restauración de Justiniano, mis queridos amigos. Luego se deshizo esa restauración y fue restaurada otra vez por Carlomagno en el año 800 de nuestra era, mis queridos amigos, cuando fue coronado por el Papa en la noche de Navidad en Roma. Se los presento como un breve panorama porque les quiero describir, como ya les dije, en qué va a parar todo este asunto, y va a parar en buenas noticias que les tengo a ustedes en este programa, mis queridos amigos, pero es muy interesante tener en cuenta el panorama histórico para demostrarles cuál va a ser el futuro basado en una fuente que no falla. Entonces, después de la restauración de Carlomagno, que fue la segunda, el Imperio Romano fue restaurado por tercera vez en el año 662 con Otón I el Grande, y a partir de entonces se llamó el Sacro Imperio Romano Germánico. Y tengan en cuenta esa palabra germánico porque es muy importante para el programa que les voy a presentar hoy, mis queridos amigos. Y después de esa tercera restauración, se restauró por cuarta vez con la dinastía de Habsburgo desde Austria, mis queridos amigos. Ustedes lo pueden averiguar en cualquier libro de historia para que vean que les estoy hablando de realidades que se pueden comprobar y que ya han sucedido. Y nos van a dar la base para la conclusión que les quiero presentar en un momento. Luego la quinta restauración fue el Napoleón Bonaparte, mis queridos amigos. En el año de 1804 fue coronado en París cuando hizo venir al Papa y le quitó la corona y se la puso él mismo. Eso se reconoce en la historia, mis queridos amigos, como la quinta restauración del Imperio Romano. Una vez, la historia se repite. Y este es el único imperio cuya restauración se ha repetido en el hemisferio occidental, mis queridos amigos. Después de eso, ¿cuál fue la sexta restauración del Imperio Romano? Fue la de Hitler y Mussolini, la cual trajo la segunda guerra mundial, mis queridos amigos. Fue la sexta, y ustedes lo pueden verificar en el año de 1935, cuando Mussolini hizo el concordato con el Vaticano y fue nombrado Víctor Manuel III como emperador. Se reconoce históricamente como la sexta restauración de Roma. Ahora esto no va a seguir ocurriendo para siempre, mis queridos amigos. Tenemos fuentes fidedignas que nos señalan que solamente falta una, el número 7. En la profecía bíblica, donde nos basamos y tenemos la absoluta certeza, mis queridos amigos, el número 7 significa algo que se completa. Ustedes saben que hay 7 días en la semana y el séptimo día es el último día de la semana. Ustedes saben que en profecías, si han estudiado un poco el tema, hay 7 trompetas y la séptima trompeta es la última de las trompetas. Y luego hay 7 plagas y la séptima plaga es la última de las plagas. Igualmente, mis queridos amigos, les voy a demostrar a ustedes aquí en qué fuente nos basamos. Es la única que puede describir el futuro con absoluta exactitud y se llama la Biblia, el cual es el libro de texto fundamental en este programa, pero sin embargo estoy utilizando datos históricos para demostrarles a ustedes, mis queridos amigos, que lo que decimos aquí está basado en cosas que ya han ocurrido y nos dan la base para entender lo que aún está por ocurrir.
Ahora los invito, mis queridos amigos, a que vean una escritura o dos en la cual Dios nos demuestra que es el único que puede predecir cómo se va a cumplir o cómo se va a cumplir la profecía y cómo se va a repetir la historia. En el capítulo 44 del libro de Isaías, si quieren tomar nota de esto, veamos lo que dice aquí. Capítulo 44, versículo 24, capítulo 44, versículo 24. Así dice el Eterno, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, el Eterno, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos. Hay mucha gente que pretende predecir el futuro. Y saben ustedes que pocas personas se ponen a verificar cuántas de esas predicciones han sido erradas, mis queridos amigos. Y vean lo que dice aquí, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Ahora vean ustedes lo que dice aquí en el capítulo 46 del libro de Isaías. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Lo que yo les estoy demostrando ahora, que ese conflicto de civilizaciones existe desde tiempos antiguos y el único que nos puede decir con exactitud cómo va a terminar ese conflicto es Dios en su palabra inspirada. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Versículo 10 del capítulo 46 de Isaías, que anunció lo por venir desde el principio. O sea, desde el principio, desde que Roma aún no había sido destruida, ni siquiera por primera vez, Dios anunció que habría 7 restauraciones de Roma. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora bien, amigos míos, la 6ª restauración de Roma, ustedes verifíquenlo en cualquier libro de historia, trajo como resultado la Segunda Guerra Mundial. Ahora yo les voy a demostrar en la segunda parte de este programa cómo la 7ª y última restauración de Roma, de acuerdo con la profecía bíblica, va a traer la Tercera Guerra Mundial. Mis queridos amigos, lo vamos a ver en un momento. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para ofrecerles material que ustedes pueden solicitar absolutamente gratis a la dirección que aparecerá en la pantalla, mis queridos amigos. Y será un gusto entonces poderme dirigir a ustedes para continuar este tema y demostrarles cuál será el siguiente choque de civilizaciones y cómo va a terminar esto, aún más allá de una tercera guerra mundial, con buenas noticias, mis queridos amigos. El propósito de este programa, El Mundo de Mañana, es traerles buenas noticias más allá de un futuro inmediato que parece trágico. Sin embargo, tenemos una luz de esperanza más allá, mis queridos amigos, y ese es el propósito por el cual hemos hecho este programa. Continuamos entonces, mis queridos amigos, con el tema que introduje en la primera parte. Les dije que tenemos ya grabada y a la disposición de ustedes lo que se llamó el choque entre el sur y el norte y el sur. Que va a terminar, todavía no ha ocurrido, el choque final. La 7ª restauración de Roma va a invadir a Egipto, mis queridos amigos. Está escrito en sus Biblias. La 7ª restauración de Roma, al final de los tiempos, está explicado en un mensaje que les enviaremos absolutamente gratis y demostrado con datos históricos cómo ocurrió en el pasado y basados en la profecía sabemos cómo va a ocurrir en el futuro. Una Roma restaurada invadirá a Egipto, así como ocurrió en el año 31 a.C., el Imperio Romano invadió a Egipto. El norte invadirá al sur. Ahora bien, la sede de ese futuro gobierno de la 7ª restauración de Roma, mis queridos amigos, será en Jerusalén, por extraño que a ustedes les parezca, y está escrito también en sus Biblias, y lo explicamos en el programa pasado.
Entonces, una vez que termina el conflicto entre el sur y el norte y el sur, que le da inicio a lo que será la Tercera Guerra Mundial. Ahora, una vez instaurado este gobierno en Jerusalén, lanzará un ataque hacia el oriente. Entonces, es muy interesante ver cómo la Biblia nos demuestra que estos choques de civilizaciones tienen que ver con los puntos cardinales, teniendo como referencia la ciudad de Jerusalén, la cual es el centro de la atención de toda la profecía bíblica y de hecho de gran parte de la Biblia, como ustedes bien lo saben, mis queridos amigos. Ahora, como yo les expliqué a ustedes, a partir del año 962, cuando Otón I el Grande fue coronado con la tercera restauración de Roma, se llamó Imperio Romano Germánico. Y es muy interesante que la sexta restauración de Roma, mis queridos amigos, fue una alianza entre Italia y Alemania. Ahora, Japón también era parte de lo que llaman el eje, pero era romano-germánico. Es muy interesante eso, mis queridos amigos. Ahora bien, el principal elemento bélico en esta alianza, desde luego, es el pueblo alemán. Con todo respeto, mis queridos amigos, un pueblo eficiente que ha sido dotado de grandes talentos. Yo estoy hablando aquí con objetividad, amigos míos, de acuerdo con lo que Dios revela. No tomamos partidos, sino simplemente les decimos a ustedes qué es lo que va a ocurrir y cómo Dios ha dotado a diferentes naciones de diferentes talentos y las utiliza en forma diferente a lo largo de la historia para llevar a cabo su propósito. Entonces, amigos míos, por eso se llama romano-germánico, y la sexta restauración fue entre Italia y Roma, lo que se llamó el eje entre Mussolini y Hitler, y el Japón fueron los principales integrantes. Y la séptima restauración también, amigos míos, tendrá un gran elemento germánico. Germano significa hombre de guerra. Y Dios utiliza a los pueblos para diferentes propósitos para llevar a cabo lo que Él ha predicho desde antaño. Entonces, mis queridos amigos, aprovecho este momento para ofrecerles y complementar la información que ustedes van a recibir hoy, que ustedes soliciten absolutamente gratis. Un artículo que les enviaremos con todo cariño, amigos míos, sin ningún compromiso de parte de ustedes. El título es Renace Alemania, habrá un cuarto Reich. Recuerden que el tercer Reich fue una restauración del Imperio Romano-Germánico entre Roma y Alemania. Y la séptima y última restauración, mis queridos amigos, también integrará a estas dos naciones. Y tenemos mucho material para explicarles más en detalle estas cosas. Pueden solicitar este artículo, se los enviaremos absolutamente gratis, sin compromiso alguno de parte de ustedes. Entonces, este poderío militar alemán va a lanzar un ataque hacia el oriente. Ahora bien, ustedes me dirán, ¿y esto cómo lo podemos comprobar? Les voy a demostrar que en la historia esto ya ha sucedido. Napoleón Bonaparte, cuando llegó a la cúspide de su poder en el año de 1812, y era el emperador desde 1804 de lo que conocemos como la quinta restauración del Imperio Romano, lanzó un ataque contra Rusia en el año de 1812. Pues bien, amigos, ese fue el principio del fin de ese imperio. Para hacerle la historia corta, y ustedes la pueden verificar en cualquier libro de historia, Napoleón mandó un ejército de 600,000 hombres contra Alejandro I, zar de Rusia, y los atrapó el invierno, mis queridos amigos, cuando llegaron a las puertas de Moscú, y el zar de Rusia con todo su pueblo se retiró aún más hacia el oriente y quemaron la ciudad de Moscú, y Napoleón se encontró con 600,000 hombres, ya con el principio del invierno y sin provisiones. Tuvo que iniciar una retirada que se conoce como una de las peores catástrofes en la historia bélica del mundo, mis queridos amigos. De 600,000 hombres quedaron 100,000, regresaron a sus casas. De tal vez el ejército más grande que jamás se ha puesto en una sola fuerza en la historia del mundo, mis queridos amigos. Eso fue en 1812. En 1814, 2 años después, Napoleón tuvo que abdicar y fue el fin de la quinta restauración del Imperio Romano. Ahora, como caso curioso, mis queridos amigos, Adolfo Hitler también lanzó una invasión hacia Rusia en el año de 1942, en el mes de julio. O sea, como unos 130
30 años después de lo que había hecho Napoleón con la Quinta Restauración, Hitler hizo lo mismo con la Sexta Restauración. Verifíquenlo ustedes mismos en cualquier libro de historia. Mandó su sexto ejército, la élite de su ejército, 300,000 hombres a que invadieran a Rusia, mis queridos amigos, en el mes de julio de 1942. Y los atrapó el invierno en la ciudad de Stalingrado, que hoy se llama Volgogrado. Y finalmente fueron rodeados por los rusos que se habían logrado reorganizar. Y los atrapó el invierno en uniformes de verano, lo que Hitler nunca se imaginó, que la élite de su ejército, desde el mes de julio hasta la llegada del invierno, no hubiera terminado su misión. Pues no la habían terminado y fueron rodeados por la artillería y por los ejércitos rusos y fueron sistemáticamente martillados con la artillería, mis queridos amigos, hasta que en enero de 1943 se tuvieron que rendir. Y lo que Hitler no había permitido, hermanos míos, pero se tuvo que rendir, quedaron 123,000 soldados y fueron hechos prisioneros. ¿Qué fue eso? El principio del fin del Tercer Reich, mis queridos amigos, y de la Sexta Restauración del Imperio Romano. La historia se repite. Le pasó a Napoleón, le pasó a Adolfo Hitler. Por eso dicen algunos historiadores con cierto humor que el general Invierno es el mejor general que tienen los rusos, mis queridos amigos, porque los ha salvado de 2 invasiones, de una restauración de Roma. Ha sido uno de los principales elementos que ha contribuido a la victoria de los rusos. Y a partir de el verano de 1943, ya reorganizados y habiendo derrotado el sexto ejército de Hitler, mis queridos amigos, estamos hablando de 1943, 2 años después era el fin de la Sexta Restauración de Roma entre Hitler y Mussolini y del Tercer Reich, tal como ocurrió 130 años antes. O sea que la historia se repite. No solo Roma ha sido restaurada varias veces, ya se los he demostrado, 6 veces, y falta una nomás. Y el único que puede predecir eso es Dios, y lo revela en su palabra, la Biblia. Y dice que son 7. Y el número 7 es el que marca el fin. Y va a empezar a marcar el fin de la historia que hemos conocido, en que el ser humano ha gobernado la tierra, mis queridos amigos. Ahora yo les pregunto, ¿cómo va a terminar la séptima y última restauración de Roma? Va a terminar exactamente de la misma manera. Tenemos escrito aquí, y aún no está escrito en los libros de historia, pero les he dado suficiente prueba de lo que ha ocurrido para demostrarles que en la Biblia Dios es el único que puede predecir cómo va a ocurrir el futuro, y la séptima y última restauración de Roma va a terminar cuando envíe otra vez una invasión al oriente, y luego terminará con el contraataque que el Oriente enviará en contra de esa restauración de Roma, mis queridos amigos. Tenemos una serie del Apocalipsis que explica esto en detalle, pero es muy interesante, amigos míos, que hay un capítulo de la Biblia donde se describe este capítulo que aún no está escrito en los libros de historia, pero está escrito en la Biblia y está al alcance de ustedes. Y como les digo una vez, en Isaías, Dios es el único que puede declarar el fin desde el principio. Véanlo en 44:7 de Isaías una vez más. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. En el capítulo 9 del libro del Apocalipsis está anunciado lo que está por venir, y Dios llama al pueblo antiguo por su nombre. Hoy se conoce como Alemania, pero Dios lo conoce como Asiria. Y por eso en este artículo que les he ofrecido, en este programa explicamos las raíces históricas del pueblo alemán, mis queridos amigos. No tenemos nada en contra de ellos, lo único que estamos haciendo aquí es presentar en forma objetiva lo que el mismo Dios ha determinado de antemano y cómo utiliza los talentos y las aptitudes de los diferentes pueblos sobre la tierra para llevar a cabo su propósito, mis queridos amigos. Es muy interesante. Ahora ese pueblo también se identifica con langostas. ¿Cómo tenemos ese conocimiento que se identifica con langostas? Vean ustedes, por ejemplo, en el libro de los Proverbios, lo interesante cómo Dios se refiere a las langostas aquí y nos da una característica de este pueblo único, un pueblo guerrero, mis queridos amigos, que vamos a ver que va a tener un propósito también cuando Cristo regrese a la tierra y utilizará todos sus talentos para el bien. Aunque ahora, amigos míos, tenemos delante de nosotros
un futuro bastante trágico porque les estamos hablando a ustedes de la Tercera Guerra Mundial, pero les traemos buenas noticias en los programas que están por venir. Veamos lo que dice aquí en el libro de los Proverbios, capítulo 29, y dice Dios que 4 cosas son las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Habla de las hormigas, habla de los conejos y de las langostas. En el versículo 27 dice, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Es interesante que el pueblo asirio es descendiente de Asur, que está en la Biblia como uno de los hijos de Noé, de Sem. Es un nieto de Noé, mis queridos amigos. Un tema fascinante, tenemos tantas cosas que decirles a ustedes. Y ese Asur se conoce como el dios de la guerra. Y fue el que le dio origen al pueblo asirio, que fue el pueblo más guerrero, más bien organizado para la guerra en toda la historia antigua. Y eso es otro tema que ustedes pueden verificar. Pero Dios lo compara con langostas. Ahora, en la destrucción de Nínive, que era la capital de Asiria, Dios predijo que habría de ser destruida antes de que fuera destruida. Ustedes recuerdan que Dios mandó al profeta Jonás a Asiria, a Nínive, que era la capital de Asiria, y el pueblo se arrepintió. Sin embargo, después volvieron a caer otra vez en los males que Dios les había advertido, y Dios predice la destrucción de Nínive en el profeta Nahum. En sus Biblias, tomen nota de esto, el profeta Nahum, uno de los profetas menores. Y Dios predijo que Nínive, lo que era la capital del antiguo imperio asirio, habría de ser destruida. Y ustedes verifíquenlo, fue destruida en el año 612 a.C. Y en el capítulo 3 es interesante que lo identifica con langostas, porque es un pueblo que se organiza fácilmente para la guerra. En el capítulo 3, versículo 17 del libro de Nahum, dice, tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan en vallados en día de frío. Salido el sol, se van y no se conoce el lugar donde están. Y luego dice, capítulo 3, versículo 16 de Nahum, dice, multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo, la langosta hizo presa y voló. Ahora bien, amigos míos, en el capítulo 9 del Apocalipsis les voy a explicar en el próximo programa cómo se cumple esa profecía, ya que ustedes ahora están enterados del simbolismo que la Biblia le da a este pueblo. Ha sido un gran gusto poderme dirigir a ustedes y vamos a continuar esta serie fascinante que trae, como les digo, un futuro trágico, pero más allá, una luz de esperanza para todos nosotros. No deje de ver este programa, El Mundo de Mañana, mis queridos amigos. Para recibir esta oferta gratuita, visítenos en mundomañana.com, donde podrá encontrar más programas relevantes y obtener material gratuito de vital interés. Además puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla.